Y es que resulta que justo cuando estaban por iniciar los diálogos entre el gobierno y la asamblea para demostrar que hablando se entiende la gente, el legislativo se ratificó en lo originalmente aprobado en la ley de uso legítimo de la fuerza. Y como si fuera poco, 5 días después posesionaron al superintendente de bancos sin importar que hubiera un enredo legal que todavía debe ser resuelto en otras instancias. El legislativo tiene una posición bastante clara y no es la de hacerle más fácil la vida a la gente, y sí es la de complicársela en todo lo que se pueda al Ejecutivo. Vamos a hablar de este y de otros asuntos con Francisco Jiménez, ministro de Gobierno. Buenos días, Francisco, y bienvenido a Contacto Directo. ¿Qué tal? Buenos días, Lenin. Un gusto poder compartir esta mañana con usted. El gusto es mío. Otra vez se lo voy a preguntar, ministro, con esa asamblea es que van a dialogar. ¿Qué más necesitan en el gobierno para entender que no hay diálogo posible con quienes le apuestan y están dispuestos a hacer todo lo que esté a su alcance para torpedear la gestión del Ejecutivo? Bueno, justamente la asamblea insiste en poner cuesta arriba las cosas. Algunos asambleístas insisten en atropellar el sistema institucional y constitucional del país. La posición del gobierno ha sido absolutamente clara desde el comienzo. Nosotros, por supuesto, que estamos dispuestos a dialogar, pero tiene que ser con el respeto de las debidas funciones del Estado. Es muy complicado dialogar con una asamblea que permanentemente encuentra esquemas de acoso al Ejecutivo. Y nosotros, al final del día, como Gobierno Nacional, somos garantes del orden público, somos garantes de la constitucionalidad, somos respetuosos del ordenamiento jurídico, y lo que estamos haciendo es actuando en consonancia con esos principios. Nunca nos hemos negado al diálogo absolutamente con nadie. Lo hemos demostrado en las mesas de diálogo con el sector indígena. Cada vez que nos ha requerido la asamblea hemos estado dispuestos a implementar también un diálogo franco y transparente. Pero eso no va a ser bajo cualquier condición, ni tampoco va a ser atropellando procedimientos, ni tampoco va a ser violando la institucionalidad. Por un lado nos llaman a un diálogo y por otro lado forzan, si se quiere decir forzar, la institucionalidad respecto a la designación del superintendente de bancos, y eso no lo vamos a admitir. Eso significa entonces que el diálogo al día de hoy está congelado. Probablemente está congelado, la pelota está en la cancha de ellos, depende de ellos, pero nosotros necesitamos señales concretas de que un diálogo fructífero, institucional y sobre todo apegado a derecho es posible. El gobierno ha dicho desde el comienzo que requiere una hoja para determinar una agenda legislativa con claridad que permita impulsar las reformas que el país necesita, pero no lo vamos a hacer a cualquier precio, no lo vamos a hacer sentándonos a pie juntillas a hacer lo que ellos soliciten. Tenemos nosotros muy claro que representamos a 18 millones de ecuatorianos y esa representación es sagrada. Versiones periodísticas, ministro, señalan que el presidente de la República habría decidido ya impulsar la destitución de los 70 asambleístas que votaron a favor de la posesión del nuevo superintendente de bancos. ¿Es así? Esa no es una definición que todavía se ha adoptado. Evidentemente hay una serie de connotaciones jurídicas, institucionales y constitucionales que existen al respecto. Es una decisión que en último término le corresponde al presidente de la República. Causal hay, porque eso hay que decirlo, en el momento en que se pretende posesionar a una persona que no está designada, pues entonces se están arrogando funciones que le competen a otra función, en este caso al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del Estado, pero es una decisión que será debidamente meditada. Nosotros somos respetuosos del andamiaje institucional, pero estamos claros que cualquier decisión que se tome irá en beneficio de todos los ecuatorianos y no de una agenda política. Si hay causales, ¿por qué no la ejecutan? Porque nosotros siempre apostamos al diálogo y a la posibilidad de superar las diferencias, hasta que vemos que eso evidentemente no es posible. Somos un gobierno constitucional que respeta el Estado de Derecho, que creemos que la democracia es el camino indefectible para solucionar los problemas, y seguramente estaremos tomando una decisión en las próximas horas, pero tenemos muy claro lo que ha sucedido aquí y tenemos muy claro qué es lo que establece la Constitución. Hablemos de inseguridad, ministro. ¿Proponen ustedes una ley con herramientas para combatir al crimen organizado? Y en la asamblea, para variar, les dicen que no. El gobierno ha señalado que va a implementar lo que se pueda vía reglamento. ¿Qué es eso que se va a implementar? Y sobre todo, ministro, ¿cuándo? No nos olvidemos que la ley que finalmente terminó aprobada fue una ley a iniciativa del Ejecutivo, y por lo tanto se podría decir que el 85% de lo que nosotros propusimos es lo que finalmente se plasmó en la ley. Hay algunas ambigüedades respecto del uso de animales en el contexto de marchas, respecto
del uso progresivo de la fuerza, respecto de los conceptos de fuerza letal, sobre los cuales pesan algunas ambigüedades, como dije, en la ley, y pueden ser aclaradas vía reglamento sin trastocar el ordenamiento jurídico, porque el 425 de la Constitución es muy claro al respecto. Pero no solamente tenemos esa vía, también tenemos la vía de la consulta popular, y nosotros desde el gobierno hemos tomado la determinación de impulsar la consulta popular para aclarar muy posiblemente estos vacíos, también establecer otros parámetros que puedan ser incluidos en materia de seguridad dentro de la consulta, y es algo que estaremos definiendo justamente esta semana junto con el señor presidente, tomando en cuenta que él sale de viaje el día de hoy. Dejaremos un trabajo preliminar ya concluido para ver ya efectivamente cómo se lo implementa a partir de la próxima semana. Y ya vamos a ir al tema de la consulta, pero antes de eso, hablando de seguridad, ministro, ¿cómo toman desde el gobierno estos múltiples cuestionamientos al hecho de que, si es que hay inteligencia, no es muy inteligente que digamos, porque los sicariatos continúan, ahora hay atentados terroristas, hay modalidades de extorsión contra la gente, contra los negocios, las llamadas vacunas, y no es que haya una economía precisamente boyante, pero tras eso tener que pagar mensualidades a la delincuencia resulta inaudito. ¿Han observado ustedes quizás ciertos fallos, la necesidad de corregir ciertos aspectos, o muchos quizás, en lo que se refiere al manejo de la inteligencia en esta lucha contra la criminalidad? Si hay una lucha frontal que ha asumido este gobierno desde el inicio de su mandato, del gobierno del presidente Guillermo Lasso, es justamente la lucha contra la delincuencia, contra el crimen organizado y contra el narcotráfico. Se ha repotenciado los mecanismos de intervención tanto de Policía Nacional como Fuerzas Armadas, se les ha dotado de una serie de herramientas que antes no tenían, se ha reinstitucionalizado y reforzado también la institucionalidad tanto de Policía como Fuerzas Armadas a través de la Secretaría Nacional de Seguridad, que hoy por hoy ya funciona. Muchos de los conflictos que se ven en la calle son consecuencia también de la acción represiva del gobierno, que no ha permitido que aquí entre todo el mundo como Pedro en su casa. Somos el tercer país, si no me equivoco, en el mundo en mayor incautación de droga. Sí se está avanzando. Lo que pasa es que las cosas no se pueden solucionar de la noche a la mañana. Déjeme decirle algo. Usted sabe que nunca ha habido en el país un censo penitenciario. ¿Cómo puede ser que 35.000 personas estén en las diferentes cárceles del país y que nunca se haya determinado con claridad quiénes, cómo entraron, qué están haciendo allí, cuántos están, cuándo salen? Nunca se lo ha hecho en el país. No existe posibilidad de hacer una política pública sin tener claridad sobre estos aspectos. Hoy el gobierno del presidente Lasso lo está haciendo. Como dije, no se puede solucionar todo de la noche a la mañana, pero nosotros sabemos que probablemente la pelea más importante que tenemos en el gobierno es con el AMPA. Estamos tomando las decisiones que seguramente le van a devolver la paz y la tranquilidad a los ecuatorianos. Necesitamos un poco más de tiempo, pero estamos actuando. El pasado 6 de junio se reunió el presidente de la República con los alcaldes y prefectos del país, precisamente por el tema de la inseguridad. Más de 2 meses han transcurrido de ello, ministro, y según la alcaldesa de Guayaquil, no se ha concretado nada de lo que allí se ofreció. Usted me va a decir que eso no es así. Coméntenos entonces cuáles son los avances concretos que se han dado después de esa reunión. Bueno, los avances concretos que se han dado, primero es una serie de transferencia de fondos, porque a veces dicen, claro, el municipio ha dado este dinero o ha dado estas camionetas, pero no nos olvidemos que es el mismo dinero que es de los ecuatorianos y que además ha sido transferido por el gobierno nacional a los distintos municipios. Por lo tanto, le estamos dando la vuelta a una misma idea. Lo que tiene que cambiar aquí por parte de algunos representantes del gobierno local y en particular de la alcaldesa de Guayaquil es que entienda que esta no es una pelea que uno puede dar solo, que es una pelea que la tiene que dar en conjunto, instituciones del gobierno central con instituciones del gobierno local, con niveles de coordinación en la prevención, con niveles de coordinación en los esquemas de represión, con niveles de sincronización en materia de tecnología y de tiempos de intervención. Eso es lo que parece que todavía algunas autoridades no han entendido. No sacamos nada privilegiando discursos electoreros y demagógicos sobre pretexto de ganar votos después de unos meses para echarle toda la culpa al gobierno. Nosotros no le echamos la culpa a los gobiernos locales, de ninguna manera, porque estamos claros que la seguridad es competencia de la Policía Nacional, al menos en su aspecto represivo. Pero hay una serie de espacios de coordinación y de trabajo en conjunto que el gobierno puede desarrollar con los gobiernos locales, que vamos a seguir insistiendo en eso y que, por supuesto, esperamos la colaboración de todas las entidades, porque es una actitud de corresponsabilidad con los 18 millones de ecuatorianos. Y además, son los municipios los que mejor conocen el territorio en cada uno de sus cantones. El último domingo, usted
solito, sin que nadie se lo pregunte, hizo referencia una vez más a la consulta popular de la que se viene hablando desde antes de que usted sea ministro, desde antes de que Guillermo Lasso sea presidente. De hecho, fue una de sus ofertas de campaña, pero el tema no cuaja y lo sacan de la chistera cada vez que se presenta una crisis y después lo guardan nuevamente. Usted dice, esta vez sí será la vencida. Bueno, cuéntenos entonces cuáles son los temas que se van a plantear, que le van a presentar al presidente. Entiendo que el día de hoy, porque él ya se va de viaje más tarde. Ahora va a cuajar, Lenin, se lo aseguro. Nosotros tenemos prevista una reunión el día de hoy con el señor presidente justamente para trabajar los temas de la consulta. Hay que decir que no es algo que ha estado en un cajón. Nosotros no hemos dejado de trabajar en las preguntas de la consulta. Tenemos un banco de 30 preguntas. Lo que sucede es que estas herramientas institucionales que suponen un contacto directo con el pueblo ecuatoriano las hemos dejado, por decirlo así, en segundo plano hasta que podamos establecer un panorama claro de coordinación con la Asamblea. Pero dadas las circunstancias que ya las hemos conversado o discutido en esta entrevista, es imprescindible tener una consulta popular. Y yo creo que esa consulta popular, o mejor dicho, no es lo que yo creo, sino lo que hemos determinado desde el gobierno. Esa consulta popular tiene que ir enfocada principalmente en aspectos de seguridad, que como he señalado son los principales elementos de preocupación del gobierno y de la ciudadanía. También vamos a incluir algunos aspectos institucionales y vamos a establecer un banco de alrededor de 10 preguntas aproximadamente. No queremos abrumar a nadie con demasiadas preguntas, pero está claro que necesitamos soluciones inmediatas. La vamos a impulsar y lo vamos a hacer indefectiblemente en este mes. ¿Una consulta que coincida con el proceso electoral de febrero o tiene que ser antes? ¿O es más urgente este tema? Para nosotros es urgente la consulta popular, nunca ha dejado de serlo. Creemos que el periodo máximo es en febrero para que coincida con las elecciones seccionales. No es algo sobre lo cual nosotros tendremos la última palabra. Lo que sí sabemos es que las preguntas van a estar listas ahora este mes, pero en cuanto a los tiempos y a la manera de procesarlo y a la economía de ese procesamiento, será ya una ulterior definición del Consejo Nacional Electoral. Reformas estructurales al Estado, como por ejemplo, no sé, una asamblea bicameral, reducir el número de legisladores, ¿eso también constará dentro de esas 10 preguntas? Eso está dentro del banco general de preguntas, de aproximadamente 30 preguntas que tenemos. Esos aspectos que usted está señalando se encuentran dentro de ese banco general. Hoy vamos a definir con el señor presidente y con el equipo de gobierno el orden de prioridad de esas preguntas y seguramente estaremos definiendo lo que más haga sentido, no solamente para afrontar los problemas que tenemos, sino también para establecer un sistema institucional que funcione, corresponsable y que permita solucionar los problemas de los ecuatorianos. ¿Redefinir las funciones del Consejo de Participación Ciudadana también está dentro del banco de preguntas? Sí, también está dentro del banco de preguntas. Y también está dentro del banco de 30 preguntas. Esto lo define hoy el presidente de la República. Para que le quede claro a la ciudadanía, ministro, hoy definen las preguntas, porque consulta sí va a haber. Consulta va a haber. Hoy terminaremos de acumular ese trabajo que se ha venido desarrollando durante varios meses junto con el señor presidente de la República y estaremos dentro del transcurso de esta semana hasta máximo la otra ya presentando las preguntas ante la ciudadanía. 7 días le quedan al gobierno para remitir su veto a la ley de comunicación. ¿Ya terminaron los análisis para decidir si será parcial o total el pronunciamiento? Estamos justamente en ese proceso, hemos recabado alguna información de la sociedad civil, de los medios de prensa. Nosotros tenemos una cosa muy clara, no coincidimos con la visión que ha plasmado la Asamblea a través de su informe de minoría. Nuestra visión de una ley de comunicación es mucho más flexible, es mucho más liberal, es mucho más respetuosa de la libertad de expresión. Esa es la idea que nosotros vamos a plasmar. En función de eso estaremos determinando si va a ser el veto total o el veto parcial, pero estamos claros que es algo que lo terminaremos también definiendo en el transcurso de esta semana para presentarlo como corresponde en el tiempo debido. Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo.